Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Vamos a hablar de rock lanzaroteño. Vamos a volver a hacer una entrevista. La semana pasada lo hacíamos con Mario Ferrer sobre esa memoria de los jueves. En ese caso, Mario hablaba del tema de la aparición de Lanzarote en los nodos. Y en este caso toca el rock. Hoy vamos a hablar con dos músicos. Cada uno tiene su parcela. Hoy vamos a hablar con dos personas que van a formar parte de lo que se va a celebrar este jueves en la Sala Saramago, en la Plazuela, sobre las 7, me imagino yo, si no me corregirán, en la que el periodista José María de Páez, que lo tengo a mi derecha, lo presentaré luego, lo modera, y luego en este caso también vamos a hablar con uno de los protagonistas, en este caso con Mame Espinela, al que vamos a saludar ahora mismo. Mame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Andrés. ¿Todo bien? Un placer estar aquí, sí. Es un placer para mí también tenerte. Antes hablábamos, no habíamos tenido la oportunidad, pero ahora vamos a hablar largo y tendido. Bueno, todo lo que tú quieras. Eso es, perfecto. Vamos a saludar a José María de Páez. José María, ¿cómo estás? Muy buenas, Andrés. Estupendamente. ¿Te acuerdas cuando estabas aquí, no? Como en casa. Como en casa, efectivamente. Muchos años estuvo José María, en este caso, presentando la entrevista del día, un hombre de la casa, y en este caso como moderador. Si quieres, perdóname, empiezo por él, porque, por supuesto, porque tú eres el moderador. No sé si tú ya te has planteado, no sé si con Miguel Ángel Martín, de Memoria Digital de Lanzarote, hay unas ideas, ¿no? Un objetivo. Entonces, no sé, ¿qué mesa redonda pretendes plantear? Claro, la idea era hacer un recorrido, más que nada visual y testimonial, de lo que ha sido el rock en Lanzarote. Si tenemos el rock como movimiento cultural más importante en la segunda mitad del siglo XX, en Lanzarote también cayó algo de ese movimiento, que tuvo una explosión importante en los años 80, pero sí que hubo una antesala en los 60 y los 70, y bueno, ya a partir de los 90 pues la cosa se ha disparado por completo. Es hacer un recorrido visual por todas esas fotografías que ha ido recopilando, en este caso Memoria Digital de Lanzarote. Se han hecho unos cuantos vídeos y se irán comentando con la mesa de expertos, la mesa de músicos que se ha conformado para la ocasión, entre las que se encuentra Mame, que es un histórico que empieza a finales de los 70, principios de los 80 hasta la actualidad. Es que lleva 45 años subido a los escenarios haciendo las labores de músico y también en las últimas 2 décadas de productor también. También está Nestalí Acosta, que es uno de los pioneros de lo que son los festivales modernos en la isla de Lanzarote. Está Helio, que también ha tenido una continuidad muy importante en el siglo, desde la segunda mitad de los 80 hasta la actualidad, en los grupos ha hecho varias giras en la península y yo creo que ha tocado en una quincena de bandas aproximadamente. Y después Óscar Tiene Alas, que aparte de ser un músico que a partir del año 2000 fue cuando explosionó el fenómeno Óscar Tiene Alas, también es gestor cultural y está en los entresijos de lo que pudiera ser el negocio o ha sido el negocio en el rock en la isla de Lanzarote. Pues bueno, son diferentes ópticas que se irán encontrando en base a los vídeos y las fotografías que se van saliendo. Vale, me gustaría que los dos, antes de empezar a hablar por décadas y por historia, en este caso con Mame, que es un gran conocedor, a partir, como estaba diciendo, casi desde finales de los 70, ¿cómo se definiría el rock en Lanzarote? ¿Qué implantación han tenido con respecto a otros sitios? ¿Hemos sido una isla rockera? No sé cómo... Sí, bueno, yo creo que Lanzarote ha sido caldo de cultivo de buenas bandas longevas y yo creo que somos, pues, modestia aparte, líderes en las Islas Canarias, o por lo menos, si no líderes, colíderes, pues, sobre todo en los 80, ¿no? Porque teníamos a los grupos más marchosos de las islas. A los modernos, ¿no? Teníamos a los grupos más modernos, entonces, oiga, las cosas ¿no? como son. Es desde mi punto de vista, claro. Oye. Sí, no sé si tú, como la evolución, porque luego tú conociste más, tú eres más ya de... José María también tuvo grupos, ¿cómo eran? ¿Bomba 2 o...? Goma 2. Goma 2. Éramos, sí, del segundo grupo punk que hubo en Lanzarote. Es que los 90 fueron muy prolíficos también. Si en los 80 fue una ebullición, los 90 fue un bombazo. Sí, el 90 fue la explosión total, pero como decía Mame, en los 80 en Lanzarote sí es verdad que está a la vanguardia de Canarias. Sí. Cuando dicen grupos marchosos es con la explosión de aquello de los modernos, que tú bien conoces, claro, que todo giraba orbitando en torno al almacén, salen grupos de jóvenes inquietos que tienen como referencias la movida gallega, la movida madrileña, la movida catalana, y en ese sentido, en esos momentos yo creo que estábamos, como dice Mame,
si no a la par, incluso me atrevería a decir en algunos momentos por encima que de Gran Canaria y Tenerife, son las islas capitalinas. Sí. Es verdad que pues la cosa ya se ha ido equiparando y hay grandes bandas en las islas capitalinas, incluso en La Palma también, ¿no? Pero en aquel entonces sí que éramos punta de lanza, vamos a decir. De hecho, yo recuerdo Los Cerrajeros, fue mi primera referencia. Yo venía de Las Palmas. Al líder natural. Sí, a Toño, que lo conocía. Pero luego, por ejemplo, el otro día veía, haciendo algunos trabajos, por ejemplo, Sesagel y sus músicos, y eran, esa era de Enamorado de mi comadrona, es como de Almodóvar, era una cosa buenísima. Sí, bueno, que los Sesagel y los músicos era una banda que subía ahí al parque y la liaba. Y la liaban, ahí Pedro Paz bailando, tal, luego tenían una base rítmica potente que era la de Papita Rala. Claro, Pollo y todo aquello. El Pollo, el Cheya, el Ane, o sea que era una banda con buen sonido funky y muchas chicas y mucha gente con plumas y cosas. Está Román por ahí también, ¿no? Sí, y bueno, y era parte del caldo de cultivo de los 80, ¿no? Era uno de los platos, porque había muchos platos en esos 80. Sí, a mí me lo decía el Potaje, dice, no se ha valorado grupos como ese que duró un verano o dos y luego que dejaron una serie de canciones. Sí, dejaron una huella porque es verdad, había una puesta en escena, yo lo sé por fotografías que he visto, y era, aparte de la base rítmica, era la imagen que transmitía era muy Almodóvar, como tú decías, era muy colorido, muy provocador también. Y sí es verdad que tuvieron, y las letras eran muy divertidas, era un grupo como alegre tanto en la estética como en su música, ¿no? Sí, que estaba acordando de las letras, dice, enamorado de mi comadrona, que era de silicona o algo así. Otra de las letras era, quiero un helado de chorizo de Chacón. Sí, era como medio absurdo, sí, pero festivas, muy festivo. Muy divertido. Venga, vamos a empezar con las primeras, iremos viendo unas imágenes, algunas las escucharemos o no, estas las vamos viendo. Si quieres, Mame, la génesis, los 60, los pioneros, aquellos Ildefonso, ¿no? Los jóvenes, los rebeldes, ¿qué valorarías de esa época? Yo de aquella gente, claro, yo en aquella época no existía, entonces mi conocimiento es posterior. de alguna congregación que se ha hecho en el casino. Tocamos con Ildefonso, han habido rememoraciones y bueno, y estuvo bien ese acto que se hizo en el casino donde tocamos los nuevos con los viejos, ¿no? Estaba el padre de Quique Suárez que tocó, Ildefonso y alguno más. Pedro de Armas, ¿alguna vez estaba? Sí, también estuvo ahí en esa convocatoria. Y los hijos, estaba Cango Aguilar y tal, bueno. Y yo un eso poco, de Suso Aguilar. Sí, es lo que recuerdo y las fotos que he visto, ¿no? Pero claro, como uno no había ni nacido, pues... Claro. No, pero también es la prehistoria. Hablábamos, Ildefonso lo contaba alguna vez, que adaptaban unas guitarras, unas pastillas, utilizaban las radios. Claro, el gran mérito de Ildefonso, aparte de hacer esos conciertos y que tocaba muy bien y la banda en aquel momento sonaba muy bien, de hecho tocaron en Gran Canaria, fueron grupos... también un verano estuvieron de gira por allá. Fue el que introdujo no solo la música rock en Lanzarote con su banda, sino también esa estética, las patillas, cómo se ponían los rockabilis, esto, no sé cómo se llama. El tipo de corbata ese. Sí, ese tipo de corbata como con hilos y con acabados de metal. Toda esa estética, el sonido, y pues es mérito de la gente. Yo creo que eso es en la segunda mitad de los 60 y aparte... pues crea ese pequeño circuito que era en el antiguo casino, que creo que es en la Casa Cultura Agustín de la Hoja, ahí hubo conciertos. No sé si también hubo en la calle Real, donde es el mercadillo ahora, no sé si llegaron a tocar en el Toro, había como 3 plazas, vamos a decirlo así, donde tocaban y fueron los pioneros, hacían versiones de clásicos del rock de aquella época, desde... Elvis hasta Los Sados y todo esto, y bueno, y ahí es donde parte todo, donde hay un inicio y después ya vendría lo que vendría, claro. Vamos siguiendo por décadas, en este caso, ahí ya sí que verías tú en los 70 a Rubicón. Sí, en Rubicón. En los 70 siempre es Rubicón, ¿no? Que yo recuerde, sí. Era Luis Layambre con su banda y yo tuve el placer de verlos, yo todavía ahí era muy joven, tendría 11, 12 años. Recuerdo verlos en el parque y sí, tocando blues y tal. Y bueno, eran las primeras emociones con el rock en directo, ¿no? Claro. Luis Lechambre, cuando hablábamos, decía,
fuimos tocando y ya lo fuimos dejando. Entonces me acuerdo que hicimos un trabajo, y entonces decía, porque ya llegaban Papita Rala, y ya era un cambio generacional, ya se notaba, Claro. ¿no? Los 70, él decía, temática también de los pescadores, eran... Sí, ellos tenían una... Es que el gran mérito para mí de Luis La Jambra, aparte de que llegan los 70, que ahí hay un vacío de bandas de rock en Lanzarote, es el primer grupo de Lanzarote, hasta donde yo sé, que empieza a hacer temas con letra propia, porque Ildefonso hacía versiones, pero ellos empiezan y escriben sobre la tragedia esa del Cruz del Mar, y después también las típicas canciones de amor, y ahora creo que se están recuperando. Hay una maqueta de un concierto que hicieron en su tiempo en el Almacén. Y es verdad que son sonidos blues, sonidos rock clásico, pero también ya se atreven con distorsiones un poco más duras. Yo creo que empieza a llegar la onda esta Led Zeppelin, también por el aspecto se notan los pelos más largos, esta vestimenta rockera hippie. Como chalecos. Sí, los chalecos, eso. Sí, y entonces es una banda muy a tener en cuenta, que igual no se le ha dado el mérito que creo yo que se le debería de dar a Luis La Jambra y a Rubicón en general. Claro. Y ahí enganchamos ya con los 80, que para eso tenemos a Mame Espinola. Ahí tú ya sí que empiezas a ver, porque lo que decía Luis La Jambra, ya se empezaba a ver Papita Rala, que son un poquito mayores que tú, ¿no? Un poquito. Sí, tienen 3 o 4 años más que yo, y en aquella época eran el norte, o sea... Sí. Y normalmente cuando se celebraban los conciertos, pues Papita Rala solía ser el grupo estrella, pero ya ahí nos colábamos los Cerrajeros, los Maravalla, los otros grupillos, Ana y no sé qué, y bueno, y ese era, para mí era la época dorada, ¿no? Llegar allí, y aparte que se reventaban, si tocábamos en el instituto, se ponía a tope y la gente muy loca. Y sí, fue una década pues fantástica y Sí, como los 60 fueron en ¿no? Estados Unidos o en Inglaterra, los 80 fueron aquí. Sí, porque la gente Quería fiesta. Vamos Había a escuchar, mucha fiesta. aquí están viendo a Mame Espinola, pero vamos a ver a Mame Espinola un poquito más joven, un poquito más joven y con una actuación de los míticos Cerrajeros. A ver. Bueno, ¿qué era esta estación? Bueno, parece, luego el de los refrescos te copió. Debe ser, sí, totalmente, porque yo fui primero. Eso es, ese te copió. Sí. ¿Cómo recuerdas aquella época, ese concierto, por ejemplo? Fue en el Porrúa, no recuerdo en qué año sería, en el 90 y no sé cuál. Ahí tocamos con Marca Acme. Marca Acme y con Krul. Krul eran de Las Palmas Heavy, Krul, ¿no? eran los heavies de Las Palmas, que tocaban muy bien. Y bueno, digamos que fue uno de los primeros conciertos donde tocamos ya con cierto equipo, unas mesas potentes, las cámaras grabando, no sé qué, tal. Vamos, que fue mi primer gran concierto, digamos, ¿no? Con buen equipo y buena logística, ¿no? Vale. ¿De dónde venía el nombre de los Cerrajeros? ¿De dónde vino? Los Cerrajeros era Plácido, el batería, que un compañero del Tofan, David, se lo puso, Cerrajero, y nos gustó y tal. Bueno, Cerrajero. Y ahí quedó. Estábamos viendo unas imágenes, yo me acuerdo de algunos trabajos que hemos hecho de recuperación de eso, el papel de gente como Jonás, ¿no? Sí, claro, Jonás Martín, ¿no? Jonás, yo creo que... No sé si ese vídeo quién lo grabó, pero Jonás grabó muchísimo, ¿no? Sí, Jonás empieza a coger preponderancia, vamos a decirlo, a principios de los 90. Empieza a hacer el sancocho, el fanzine en versión papel, que tiene un mérito tremendo, la fotocopia, y él ha tenido también un contacto muy directo con grupos del resto de islas, no solo de Lanzarote, pero sí es verdad que aparte del fanzine, después su programa en Radio 86 en aquel entonces, le ha dado mucho campo y mucha difusión. Y después ya los últimos 20, 30 años, pues ya iba más a saco con lo que es el vídeo y las cámaras de fotos. Y sin lugar a dudas, y sobre todo para los grupos de metal, de punk, es una referencia no solo en Lanzarote, sino en Canarias, porque uno ha tenido la oportunidad de ir por ahí. Jonás es nombre propio. Eso es un valor que ha tenido documentalista. Y además que tiene una gran colección, grandes testimonios, pero de todo tipo, de papel, de carteles, de entradas, de fotos de conciertos grabados de arriba abajo, de todo, y de todas las islas, no solo en Lanzarote. Antes de pasar a los 90,
lo que estamos hablando, vamos a escuchar a Besos y Rasguños con el mítico vídeo. Me encantaría. Porque yo creo que aquí, no sé si el potaje me decía que esa canción igual venía también de César Gelli, pero bueno, a la autoría no la vamos aquí ahora a poner. Vamos a escuchar al grupo íntegramente formado por chicas de Lanzarote, que ya era una cosa en aquel momento, en los años 80, que se llamaba Besos y Rasguños con el mítico Vuela hacia Asia. Bueno, mami, esos también son herederas también de la época. Son herederas de los 80 también, y también tuve la suerte de compartir muchas veces escenario con ellos, ¿no? Claro. Normalmente solía hacer Papitarrala, muchas veces estaba Besos y Rasguños por ahí. Eso era, ¿no? Y también era pues, un gusto escucharlas y estar todos, porque era todo como una pandilla, éramos todos una pandilla rockera, ¿no? Que nos reuníamos y lo pasábamos muy bien. Bueno, de hecho, yo creo que, no sé si en aquel momento, el único grupo íntegramente formado por chicas en Canarias eran ellas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, se decía las Bulpis, eran unas punkis más de Madrid, peninsulares. Eran de Bilbao, las Bulpis, creo. Peninsulares. Sí. Pero en este caso también el Vasca. Sí, vasca. Sí, pero que en este caso también, no sé si las chicas contaban que veían a los novios, a los amigos, a la tal, no sé si era en la fábrica o y querían también y empezaban a copiar, no sé si... Después vino otro grupo de chicas también aquí de Lanzarote, sí, que llegaron a tocar en Gran Canaria, y no me acuerdo. Sí. Sin sentido. Sí, Fue el segundo grupo así formado íntegramente por chicas. Pues sí, la verdad que... Sí, son los dos grupos que me consta que hayan sido íntegramente, que ha habido en Lanzarote. Después, mujeres ya metidas dentro del rock de Lanzarote, por suerte cada vez hay más y cada vez son más buenas y figuras destacadas, importantes, ¿no? Claro. La última, Zombie Love, que el grupo está funcionando bastante bien. Sí, la verdad que uno no tiene mucho control. Vamos a escuchar, porque ya me imagino que la herencia esa de Papitarrala acaba un poco en la isla, ¿no? Y los escuchamos porque ya va a ser la transición de los 80 a los 90, creo, ¿no? Vamos a escuchar a la isla. Bueno, pues mami, aquí ya estamos cambiando. Tú has seguido, no sé si cuenta cómo fue esa evolución, no sé si se va cambiando los estilos, tú vas cambiando de formaciones. Sí, el tiempo va pasando y el rock continúa. Y, en fin, y ya yo en los 90 yo ya me alié con Nico, con Colacho, con Nico Hernández, y montamos el lenguaje de los delfines. Ese decían que era como sofisticado. Era un proyecto muy ambicioso porque era una música, digamos, rara para la gente tal, y bueno, pero de ese fruto, de esa unión, salieron dos discos, ¿no? Estuvimos 3 o 4 años trabajando, colaborando con José María de Paz con sus textos también. Pero al ser una música un poco elitista, digamos, no llegamos a tocar el corazón del gran público. Del gran público, sí. Para minorías, ¿no? Exactamente, pero bueno, pero ahora están los discos ahí y están siendo bastante valorados. Claro, ¿no? ya se hacía eso por otros grupos de Las Palmas, por críticos, claro. de que dices, coño, y esto se hacía en Lanzarote, ¿no? Sí, yo no sabía, pero bueno, probablemente José María me hablaría en aquel momento de lo que significaba grupos bien hechos y bien armados. Los 90 ya entras tú también un poco más en escena. Sí, yo empiezo a finales de los 80, en 88, cuando hice con Goma 2, que estuvimos ahí un par de años. Pero sí es verdad que en la segunda mitad de los 80
las bases ya la habían sentado Cerrajeros, Marca Acme, había como 3 o 4 grupos. El nombre lo de menos ya también. El nombre lo de menos empieza y en la segunda transición. mitad se hacían festivales de rock en el bar Los Conejeros, habían concursos de rock y estaba el nombre lo de menos, Equipito Fuera, La Trinchera, Mayor Apuro, El Solitario, uno que tocaba los teclados y tenía sus canciones, imitaba o era su referencia el de Un Pingüino en Mi Ascensor. ¿Ah, sí? Sí. Y esos son 5 o 6 grupos que de la segunda mitad de los 80 adelante dieron cabida, teniendo en cuenta los Cerrajeros, a todos estos de los que hablábamos antes, a lo que explosionó y empieza La Isla, que gana el concurso de rock en Canarias. Lanzarote sigue siendo bandera y referencia y después ya explosionan, vienen los grupos de metal duros, Galio, Metamorfosis, Óxido, todos esos grupos siguen en la actualidad casi todos. O sea, pero los 90 fueron muy heavy, ¿no? Muy hay metalero. una explosión de grupos heavy, también están los inadaptados, en fin, música más underground y después está el pop, están los Atril, aparece por ahí, Océano, grupos pop que también con cierto recorrido y reconocimiento, como dice Mame, que toca el corazón de la gente y todo tiene que ver también con el circuito de rock insular que hay en la isla. Eso fue clave, ¿no? Claro, eso es clave porque los grupos están todos motivados, porque incluso van guaguas que llevan al público un día en San Bartolomé. A las groupies. Claro, y van dando vueltas. Los grupos estaban, a ver a quién le toca un fin de semana uno u otro, y van tocando. ¿Y se prometió 2 LPs o se grabó Sí, uno? se grabaron 2 discos en directo, que eso también era un estímulo, porque grabar sí que era complicado. También aparece Dada, porque claro, hay que hablar también de las grabaciones en vinilo. Ahora sí es verdad que hay más facilidad para grabar, porque cualquiera con un estudio puede hacer algo medianamente decente, pero en aquel momento el primer grupo que graba es el Maravallas Band, es el primer vinilo. Después el segundo es Marca Acme, que es un EP. Luego sería el del Nombre es lo de menos. Luego entraría Dada con otro vinilo pequeño y después ya a partir de ahí pues sí que ha habido ya más grabaciones ya en formatos digitales. Se está recuperando el vinilo, ahora otra vez también está el sello discográfico Malpaís Record, que también le está dando salida a este tipo de formato musical. Y en fin, es lo que dice Mame, es una constante evolución de sonidos, de formas, de estética, muchas veces más acorde con lo que va a nivel mundial, que los grupos heavy de los 80, los 90, había mucho en aquella época los Guns N' Roses, los Metallica, y eso se traslada, y ahora mismo, claro, ¿qué es lo que está predominando? En la música urbana, y los chicos, pues, lejos de hacer rock, están haciendo lo que el mainstream está enviando. Así que sigue habiendo una resistencia rockera y se sigue manteniendo. De hecho, se ve en los festivales. Nestalí hablará en la mesa del auge que tuvo los festivales. Él empezó a hacer su festival en la bodega familiar que tiene San Bartolomé. Después amplificó ese proyecto más en Playa Honda que se llamaba Festival. Lo hizo 3 años de forma consecutiva hasta convertirlo en Sonidos Líquidos, que es un festival consagrado a nivel nacional, ¿no? por sus peculiaridades. Antes había estado el Festival de Rock de San Ginés, que es el pionero y de los más longevos de España. Hay algunas ediciones que se hacen en los 80, no sé si me puede corregir, y después ya tiene una continuidad desde finales de los 80 hasta la actualidad. ¿Sabes? Sí, alguien me dijo que los que mandaban en los conciertos ahora son el Clan de San Bartolomé, haciendo referencia a Nestalí Acosta y a Semi. Claro. Ellos son los que tienen el mando de los 2 grandes festivales que hay, junto al de San Ginés, ojo, que no hay que olvidarlo porque vale. es el mayor. Vamos a pasar ya por los 2000 y al presente. No sé si la figura de Óscar, que va a estar contigo. Óscar, no sé si tú te acuerdas cuando sonó, y sonó fuerte. Yo coincidí con él. Es más, ganamos un concurso, los dos, un concurso de a nivel insular, de jóvenes talentos insulares. Sí, que compartimos un premio. Yo en ese momento estaba tocando con Ron Amarillo. Se llamaba mi formación que tenía en aquella época con Lato Martínez y compañía. Lato de Atril, ¿no? Sí, Lato de Atril también, sí. Que luego se tocaría también con El Lenguaje de los Delfines. Esto fue antes del Lenguaje de los Delfines. Y compartimos una tirada de unos CDs con 2 canciones cada uno. Ron Amarillo tenía 2 temas y Óscar tenía otros 2 temas. Pues entonces arrancó de antes de lo que yo creía. Porque esto estamos hablando de antes del Lenguaje de los... Exactamente, el Lenguaje de los Delfines fue más bien ya cerca del 2000, los 2000 por ahí, ¿no? Y antes de eso fue Dada y Ron Amarillo, ¿no? Sí, ahí ya luego... Lo que pasa es que la explosión de Óscar, que gana el concurso a nivel Canarias, creo que es posterior. Sí, eso es en el 2000 ya. Posterior, sí. Y entonces aquello fue un boom tremendo porque es que él no paraba de tocar. Todo un fin de semana en Gran Canaria, otro en Tenerife, otro aquí, es que no paraba de tocar. Y después fue el primero
hizo una gira artesanal que tocó en Nueva York, se fue a Estados Unidos y tuvo, pues puede ser que sea el primer músico lanzaroteño que haya ido allí a tocar rock, a saber dónde, en algún bar del Brooklyn. Bueno, pero si tocó en suelo Sí, de Nueva sí, York, sí, cuenta. no, y eso es así, y fue un bombazo, fue una música muy fresca, él tenía mucha energía en el escenario, transmitía mucho y aquello llegó, una mezcla de rock, de pop, de funky, unas letras atrevidas en unos casos, y aquello pues entró en todas las Islas Canarias perfectamente. De hecho, también algunas de sus canciones la metieron en una banda sonora en una película. ¿Sí? Sí. Pues mira, nos hemos ido de tiempo. Tenemos un minuto ya para terminar. Sí, sí. Última pregunta un poco, la situación actual. No sé si el reggaetón se ha comido, ¿cómo era el vídeo Kill the Radio Star? Pues sí, no sé si el reggaetón se ha comido al rock and roll o hay cositas interesantes que se puedan estar haciendo en la isla. Bueno, yo digo que la cosa Además de estuvo, Factotum, además de Factotum. la cosa estuvo muy mal a nivel de que solo se estaba oyendo basofia, pero ahora parece ser que la gente vuelve otra vez a sintonizar bien con el rock, está volviendo el vinilo. Yo creo que no todo está perdido en el mundo del rock. No. Larga vida al rock, ¿no? Yo más o menos opino como mami, hubo una explosión del reggaetón y las músicas urbanas, que ojo, hay cosas que están bien, Sí, claro. sí, pero sí es verdad que de alguna manera pues copó todo el mercado y ahora sí que es verdad que ya parece que están definiéndose más los espacios, los estilos y los lugares. Faltan bares, locales para donde tocar en Lanzarote, porque los grupos esperan a que los llamen a un festival, no es que no hay sitios donde tocar, no hay un bar o una sala de residencia que suele haber todos en casi todas las ciudades. Aquí ha habido muchos bares míticos donde se hacían conciertos, el último de ellos era La Grulla, pues eso ya no existe. Y bueno, va habiendo espacios, eso también va por temporada, no es la música que está abanderando como fue de los 80 hasta ahora el rock, pero sigue ahí en la primera línea, yo creo. Seguro que sí. Cualquier día, además, luego también tiene la globalización, también tiene eso, que de repente algún grupito de aquí pone algo en Spotify y pega. Y hay un bombazo la ahí. orquesta esta de Tenerife, esa nueva línea. Sí, sí. O sea, una cosa, bueno, han captado a la gente joven, que Sí, es los que tal. Bueno, entonces, es jueves a las 7. Sí. Jueves a las 7 en la Sala Saramago. Pues bueno, no vamos a contar ya más, además de que no hemos ido de tiempo. Hemos contado bastante. Para que vaya la gente a la Sala Saramago. Mami Espinal, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Venga, encantado. Muchas José gracias. María, como siempre, gracias. Gracias a ti. Gracias. Y todos ustedes ya lo saben, tienen una oportunidad de ampliar los conocimientos con no solo José María como conductor de esa mesa redonda, además de Mami Espínola, otros muchos invitados protagonistas de la historia del rock en Lanzarote, en una sala Saramago que es pequeñita, y el otro día en la anterior memoria del jueves, en la que iba del Nodo, se llenó, no sé si alguien se quedó fuera, o sea que no sé si hay que registrarse o algo, pero estésen ahí pronto. Nosotros más nos despedimos, pasen una feliz tarde.